Vamos a continuar en las últimas pláticas, en el último momento que tenemos, para seguir viendo algo sobre la vida divina y sobre todo para ir entendiendo cada vez más el por qué se llamó este encuentro como vidas de luz, seres de luz o vidas celestiales. Empezamos a entender que cada criatura que viva en la divina voluntad está tomando parte de la vida divina, no nada más en unión con ella, no nada más siendo habitación de la divinidad, sino convirtiéndose en una sola cosa con la divinidad. Por lo tanto, Dios es luz, la criatura que vive en la divina voluntad es luz. Dios es un ser celestial, la criatura que vive en la divina voluntad es un ser celestial. Esta es la grandeza de este vivir en la divina voluntad. Desafortunadamente estamos muy acostumbrados a lo anterior y nos cuesta trabajo. Y esto lo hemos repetido cantidad de veces, pero es algo que es como ya innato en nosotros, querer estar en lo anterior. Hay cosas que nos llaman mucho la atención, sobre todo cuando hablamos de un retiro. O sea, casi siempre nos vamos a la experiencia que ha habido antes con los retiros. Retiros, sobre todo con los retiros ignacianos. O sea, toda esa temática, toda esa metodología que se tenía era excelente, pero era excelente para preparar el alma a estar unida con Dios, no para ser una con Dios. Aquí repito lo que he repetido varias veces. No se trata de conocimiento, se trata de vida. Y creo que ayer de alguna manera tuvimos una pequeña experiencia de lo que quiere decir, la diferencia de lo que es conocimiento a lo que es vida, a lo que es experiencia. Las vivencias no se enseñan. Cada vez que nosotros queramos tener un conocimiento de esta vivencia de la divina voluntad de nosotros, lo tenemos que experimentar, lo tenemos que vivir a nuestro modo, en nuestra forma, en nuestra manera de ser. Dios no quiere repeticiones. Dios no quiere muchos parecidos. ¿A qué me refiero? Dios no quiere muchos San Franciscos de Asís. Dios no quiere muchos Santa Teresa. Dios no quiere nada que sea repetido, porque Dios es infinito y único en cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto a cada uno un determinado tipo de atributos, de dones que Él nos ha dado para manifestar algo de Él. No debemos querer ser Luisas Picarretas, ¿sí? Ella es el modelo en cuanto a tipo de verdades, pero no en cuanto a tipo de vida. Cada uno de nosotros debe vivir la divina voluntad desde nuestra individualidad. Esto que quede, muy claro, porque a Dios no le agrada esa idea de ser similares a. En alguna ocasión, Luisa está pensando que cuando se establezca el reino, todo va a ser muy bello porque todos serán divinos e iguales. Y le dice Jesús, no, un momento, eso no es mío. Dice, imagínate que yo en la creación hubiera creado puro cielo o hubiera creado puro mar. Dice, no habría esa diversidad, esa belleza, esa armonía.
Toda esa armonía, toda esa belleza está en la variedad. Bueno, pues eso es lo que debemos ser nosotros. Nunca tratar de seguir a alguien. Nunca tratar de imitar a alguien. Porque si tratamos de imitar a alguien, ni vamos a conseguir ser como ella o como él es, y menos vamos a conseguir ser lo que debiéramos ser. Como quien dice, nos quedamos como un refrán que se dice en México, no sé si aquí ustedes, nos quedamos como el perro de las dos tortas. Ni para una ni para otra y se quedó en ayunas. Entonces, seamos francos con nosotros mismos y vivamos la divina voluntad desde nosotros. No me interesa lo que haga fulano, no me interesa lo que haga sutano, sobre todo con los giros. Es que hace unos giros preciosos. Bueno, esos son los de ella o los de él. Nosotros hagamos los nuestros, aunque nos parezcan horribles. Pero para Dios eso es lo que quiere, individualidad. ¿De acuerdo? Todo lo que oigamos de conocimiento sí es general. Pero ahora, cómo lo vivamos, eso ya es particular. Y por favor, no combinen. No combinen. Jesús se cansa de decirle a Luisa que su voluntad no tolera ni siquiera un átomo ni la sombra de voluntad humana. No quiere nada de eso porque ahora quiere lo divino, no quiere lo humano. Ahora quiere un acercamiento, pero un acercamiento de Dios a Dios. Se oye fuerte, pero cuando Él dice vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios, ¿qué está diciendo? Él quiere recibir la correspondencia de un Dios en la criatura. No que la criatura se convierta en Dios, sino es Dios que quiere convertir a la criatura. Porque de eso se acusa a la divina voluntad, que son soberbios porque quieren llegar a ser Dios. Si no, un momento, yo no quiero llegar a ser Dios. Dios quiere hacerme Dios. Y entonces resulta peor, creo que... Pero bueno, así es. Así que, bueno, vamos a continuar y vamos a ir almacenando esto en nosotros, pero con esa conciencia. No combinar lo anterior con lo nuevo. Un simple ejemplo. Ahora ya hay oraciones que están combinadas. Luisa, lo que dice Luisa con lo anterior. La liturgia de las horas ya se mezcló. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? La voluntad humana que está queriendo meter lo suyo y que no se quiere desprender de lo anterior. Esa es la razón por la que a veces nosotros estamos no en contra, pero sí queriendo poner como un límite para decir, esto era antes, que se quede en el antes, ahora viene lo nuevo. Y Jesús es clarísimo. Jesús le dice a Luisa, reza. No está diciendo que no rece, reza, pero reza como rezo yo. Y ya lo habrán leído, ya lo habrán entendido, porque inmediatamente después de eso empieza a hacer un giro de reparación. Y nosotros interpretamos como rezar y rezamos lo anterior. Por favor, tengan cuidado, porque combinando no estamos viviendo desapegados de nuestra voluntad, sino es nuestra voluntad la que está metiendo esto dentro de esta nueva revelación.
Vamos al libro 29, la lectura 31 del libro 29. Y dice, hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Ahora, no hay vida tanto humana, espiritual y divina que no tenga necesidad de alimento para crecer, para fortalecerse, embellecerse y felicitarse. Nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre porque era incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino. Pusimos en él cuanto podía contener de nuestra vida, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. Pero nuestra vida en el hombre, para crecer, tenía necesidad de alimento. He aquí la necesidad de poner en él una voluntad divina. Varias cosas que necesitamos ir como teniendo muy claro lo que ha dicho. Dios quería poner en nosotros su ser, o sea, la infinitud del ser divino. Lógico, no somos capaces de poderlo tener. Y dice, por eso les di mi vida y mi voluntad para que pudieran hacer crecer esa vida hasta donde quisiera. Y la pregunta es, si no me cabe su ser, entonces me quedo sin la participación del ser divino. No, porque dice, mi voluntad contiene todo mi ser. Por lo tanto, no me lo da, pero sí me lo da. O sea, es sí y no. No me cabe el ser divino por ser infinito y yo finito, pero sí entra en mí la voluntad divina y esa voluntad divina contiene en ella todo el ser divino. Por lo tanto, participo de todas las cualidades, de todos los dones del ser divino. Participo de todos los actos de ese ser divino. Participo de todo él, sin tenerlo. Y algo más allá. Ahora yo puedo hacer que el ser divino haga lo que yo quiero que haga. Se acordarán que Jesús dice que al alma que vive en su voluntad, lo que quiere el alma, lo quiere Dios. Lo que hace Dios, lo hace el alma. Lo que hace el alma, lo hace Dios. O sea, hay una unidad de voluntad. No es que Dios me obedezca, ¿sí? No es que Dios me obedezca, porque si yo lo tomo como que mi voluntad humana quiere que Dios haga determinada acción, ahí no es lo que estamos diciendo. Cuando Él me da su voluntad, ahora esa voluntad que ya es mía, pero quiere lo que quiere Dios, porque es unidad. Por lo tanto, lo que quiere la voluntad divina,
lo estoy queriendo yo. Y por eso Jesús dice, lo que quiere la criatura lo quiero yo. Lo que hace la criatura lo hago yo. Si se entiende, es unidad de voluntad, unidad de naturaleza, unidad de vida. Así que ya no hay ninguna discrepancia en eso. Entonces, y después dice que la vida divina necesita de actos para crecer, necesita de alimento para crecer. Y por eso nos dio su voluntad. Y la pregunta es, ¿para qué quiero una voluntad como alimento? Gracias a que nosotros vamos creciendo desde que nacemos hasta la edad actual. ¿Gracias a qué? A nuestros actos. Mis actos de aprender, mis actos de aprender a caminar, de fortalecerme, de alimentarme. Todo lo que yo he hecho en la vida como actos es lo que ha determinado lo que soy el día de hoy. Por lo tanto, el alimento de la vida divina deben ser actos de voluntad divina, porque su vida divina no se adaptaría a crecer de actos humanos. O sea, no sería lo lógico ni sería decoroso para Dios tomar actos humanos para crecer. Crecería un ser deforme. Entonces necesitamos su voluntad. Y eso lo que quiere decir es que necesitamos actos, no solo conocimientos, sino actos. El conocimiento en nuestra mente no sirve para crecer. Ese conocimiento lo tenemos que pasar a nuestra voluntad para que empiece a formarse vida divina cuando mi voluntad humana ceda su puesto a la voluntad divina. Y gracias a esa unión es como va a ir creciendo la vida divina en cada uno de nosotros. Así que no nos conformemos con el conocimiento, tenemos que llevarlo como vida. Dice, nuestra vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. Por esto, todos los actos de la criatura, hechos en virtud y en nuestra voluntad divina, servirían para alimentar y hacer crecer nuestra vida divina en ella. De modo que, conforme iba haciendo sus actos en nuestro fiat, ahora tomaba nuestro amor y nos alimentaba. Ahora tomaba nuestra fuerza, ahora nuestra dulzura infinita, ahora nuestras alegrías divinas para alimentarnos. Si se acuerdan, una de las lecturas de ayer decía que cuando la criatura ama en la divina voluntad, está formando vidas de amor en Dios. Cuando la criatura habla, está formando vidas divinas de palabras en Dios. No es fuera, sino es en Dios mismo, injertadas en Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios incluye nuestra palabra. Los movimientos de Dios incluyen nuestros movimientos y viceversa. Todo lo que Él hace también está en mí. Es prácticamente ser uno con Él como ellos son uno. Que eso es lo que Jesús nos dejó en la última cena. O sea, nos lo sugiere, nos lo menciona en el Evangelio, pero nunca nos dijo el cómo lograrlo. Bueno, aquí está el cómo. En el libro 34, la lectura 26 dice, mi voluntad
está como una tierna madre que siente en sí la gran generación de sus vidas que quiere sacar a la luz para formarse la larga generación de sus hijos, que deben formar su reino. Y por eso va buscando quien le preste sus actos. Pero ¿sabes por qué va buscando los actos de las criaturas? Debiendo ella descender en lo bajo de los actos humanos para formar su vida, quiere hacerse camino por medio de ellos para dar su misma vida a las criaturas. Mucho más que la vida no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro. La vida no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro. Esto es intrigante lo que está diciendo. ¿Por qué intrigante? Bueno, porque Dios nos ha dicho que Él se da, se dona, como decíamos ayer, que se dona en el momento de la creación, ¿de acuerdo? Pero la vida no la pudo poner en las cosas creadas, sino tiene que ser en una persona, y esa persona es el ser humano. Que el primero en recibir esa vida es la humanidad de Jesús. La segunda es María. El tercero fue Adán, pero Adán la pierde. Ahí entra Luisa. Y los que siguen somos nosotros. ¿Para qué quiere darnos esa vida divina? Lo estuvimos leyendo el día de ayer. Para darle la gloria y el amor que Él requiere en cada cosa creada. Para darle esa compañía, pero una compañía divina. Para darle todas las alegrías, todos los gustos, todo lo que Él es en sí mismo, quiere tenerlo también por fuera. Cuando alguien, cualquiera de nosotros, lo que podamos tener dentro de nosotros, o sea, de sentimientos, de atributos, de virtudes, todo lo que tengamos dentro, lo tenemos, pero ¿lo gozamos? ¿Lo gozamos esto que tenemos en el interior? Siento paz, siento tranquilidad, pero no lo gozo, no lo tengo por fuera para gozármelo. Dios es infinito en atributos, en gozos, en bienaventuranzas, en todo, pero lo tiene dentro. Y ahora Él quiere también tenerlo fuera de Él para ser Él el que también goce de lo que Él es. Y eso lo va a gozar gracias a las vidas que se están formando en las criaturas, porque como ya habíamos dicho, son vidas nuevas, con nuevos atributos, con nuevas bellezas, con todos los atributos de Dios, pero nuevos, y cada vida diferente. Esa manifestación servirá como bienaventuranza de todos los habitantes del cielo, pero también de Dios mismo. Dios se felicitará con todo lo de Él y con la felicidad que está proporcionando a sus criaturas. Llámense humanos o llámense divinos, llámense angélicos. Así que esto es fundamental. Nos ha dado la vida a nosotros para eso. Dice, mucho más que la vida no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro. De otra manera, le faltarían las cosas necesarias, los humores vitales para formar una vida. Así mi voluntad no puede formar desde el cielo
ni fuera de la criatura su vida, sino que debe descender dentro de ellas y la voluntad humana debe ceder el puesto a la divina, debe ser concurrente, porque cosas forzadas no queremos. Y cuando la hemos encontrado, ¿quién puede decirte lo que hacemos? Las gracias que derramamos, el bien con el que la queremos. No se trata de obras, sino vida nuestra que debemos crecer. Así que no ahorramos nada, y solamente en el cielo se sabrá lo que hemos hecho. Por eso sé atenta y vive siempre bajo la lluvia de mi querer. Así, invistiendo todos tus actos, los anima con su vida, y así me darás tantos hijos por cuantos actos harás. Dios quiere hijos y no quiere 2 ni 3, ni quiere usar métodos de planificación familiar. Dios quiere que seamos totalmente pródigos, ¿sí? Y ese fue el mandato en el paraíso terrenal. Creced y multiplicaos. Y nosotros hemos tomado una decisión de ir en contra de ese multiplicados, porque nos hemos quedado solamente con la interpretación humana, o sea, multiplicados y tener hijos, 2, 3, 5, 10, 15, como eran las familias de antes, 20, ¿sí? Pero no se trata de hijos nuestros, entendámoslo, son hijos de Dios. Son hijos de Él que nos los pone a nuestro encargo para hacerlos crecer no en el mundo, sino en Dios. Por eso es que es maravilloso ver niños como los niños que vimos ayer, que empiezan a esta edad tan pequeños a entrar en contacto con este conocimiento, a entrar en contacto con estas decisiones de Dios. Y ojalá que esto se multiplicara al infinito. Ojalá y preserváramos a nuestros niños de toda esa inmundicia que hay allá afuera, de toda esa enseñanza total y absolutamente contraria a Dios, y que los pudiéramos preservar de eso, que tuviéramos la firme decisión de ser padres responsables, padres de 24 horas, y que intentáramos criar a nuestros hijos, cuando menos toda la primera infancia, que es en donde se forma el carácter del niño, y que lo preserváramos en casa. Hay algo que se llama homeschool, que deberíamos de practicar, pero se necesita madre y padre de 24 horas, no de unas horas. No se necesitan guarderías, no se necesitan abuelitas que se hagan cargo del niño, no se necesitan nanas ni mucamas, no se necesita eso. Se necesita una madre y un padre decididos a cumplir con su responsabilidad, que es generar, crear, educar hijos de Dios, no hijos nuestros. Esta vida divina que Dios puso en nosotros, ¿la perdimos? Divididas las opiniones. A ver, levanten la mano los que digan que sí. Una sola persona dijo que sí, no, pues ya.
¿Sí? Y no sea copiona. Bueno, lo primero, Adán la perdió medio, pierde la vida obrante en él. Pero recuerden que el árbol de la vida permaneció en el centro del paraíso y que ese árbol de la vida representa a Jesús. Ahora vamos a leer un poquito sobre esto, que es del libro 22, la lectura 22. Y dice, hija, si tú supieras cuántos dolores recibe mi voluntad, llorarías conmigo. Ella en toda la creación tiene su movimiento y su acto continuo. Envuelve todo y en todas las cosas creadas ofrece su acto incesante a cada criatura. Y no encontrando su misma voluntad en ellas para dar su acto, más bien encuentra voluntad humana enfangada, está obligada para conservarlas a depositar su acto. Se siente atormentar por el dolor, porque deposita en el fango la nobleza, la santidad, la pureza de sus actos divinos. No encuentra el cortejo de su misma voluntad divina en su acto que deposita en la criatura, y por ello sufre intensamente. Y yo siento su dolor en cada acto suyo y en cada acto que hace hacer a las mismas criaturas. Si la criatura habla, obra y camina, es mi voluntad divina que se hace primer movimiento de la palabra, de la obra, de los pasos de ellas. Sin embargo, no es vista, es puesta a un lado como si mi querer fuera extraño a ellas, mientras que tiene la parte vital y esencial del acto de ellas. Oh, cómo se duele en cada acto de las criaturas al ver que no es ni reconocida, ni amada, ni siquiera la han visto. La divinidad, la divina voluntad, la vida divina permaneció en el ser humano como primer movimiento de todo lo que hacemos. Si la vida divina no nos diera ese primer impulso, nosotros no podríamos vivir. Por lo tanto, tenemos a una vida divina, a una voluntad divina esclava en nosotros. Y digo esclava porque le hacemos dar ese primer movimiento para usar ese estímulo para hacer un movimiento humano, contrario a lo divino. Estamos usando lo de Dios para ir en contra de Dios. Quizá vayamos entendiendo un poco lo que quiere decir darle muerte a un acto divino en nosotros, lo que quiere decir contraer una deuda con Dios que nos deja dicho en el Padre Nuestro que perdone esas deudas. ¿Podemos hacer cosas buenas? Sí, pero esas cosas buenas no hechas en la divina voluntad no le dan cabida a la divina voluntad de poner su vida en ellas. Por lo tanto, no se genera la vida divina que Dios había decidido poner en ese acto. Los actos santos, de cualquier santo que queramos nombrar, ¿son buenos? Sí. ¿Les valieron a los santos? Sí.
porque ellos era hasta donde conocían. Pero para Cristo representó una muerte. Cada acto santo del santo que quieran le representó a Jesús una muerte. ¿Sí? Por eso es que los santos están expectantes de la tierra para ver cómo una criatura que viva en su voluntad, en la divina voluntad, perdón, le da a Dios la gloria que Él no le dio, pero se la da a través de los actos del santo, porque debemos rehacer los actos de los santos. ¿Sí? En plan de... ¿Vale? ¿Ampliarlo? Estamos acostumbrados a ponernos bajo la intercesión de algún santo, bajo la protección de un santo. Está bien, o sea, pedimos que sea Él el que pida, el que ruegue por nosotros. En la voluntad divina, o sea, como ya es la vida divina, ya la vida divina no va a pedirle a un santo, oye, intercede por mí. Pero el santo desde el cielo está viendo que usted, viviendo en la divina voluntad, va a rehacer los actos de Él y darle a Dios la gloria y el amor que Él no le pudo dar por desconocimiento. Y entonces está el santo allá arriba en su recámara, asomado en la ventana, diciendo, ay, haz un acto en la divina voluntad. Ahora se pone Él bajo la intercesión de usted. ¿Sí se entiende? ¿Mande? No lo entendió. Ahorita se lo dice a esta mujercita. Espéreme tantito porque me uno a la señora. No le estoy entendiendo nada. A ver, permítanme un tantito, sí, ya me tradujeron. Grignon de Montfort tiene toda esta inspiración y toda esta, ¿cómo diríamos?, inclinación mariana desde la voluntad humana. O sea, y está bien, es una parte de esta acción de María para nosotros. Como madre, o sea, ella intercede por nosotros, ella lleva a cabo todo lo que nosotros no hacemos y lo pone ante su hijo para decir, estos son mis hijos, esto te lo entrego como si fueran ellos. O sea, está haciendo el papel de madre. Ahora, en la divina voluntad, María sigue siendo intercesora porque si vemos el libro de la Reina del Cielo, María es la que nos va llevando poco a poco. Pero hay algo muy característico en este libro. Ella dice que ella está sola en el reino porque no tiene hijos reyes,
que no tiene hijos que vivan de la misma voluntad que ella vive. Por lo tanto, en el momento que ella tenga hijos con la misma voluntad de ella, entonces ya no necesitará interceder, porque la intercesión es para llevarlos a, ¿de acuerdo? Para que se ayude a, que Jesús la ayude, que Jesús nos ayude, que Jesús se haga, o sea, perdón por la forma de decirlo, se haga de la vista gorda en nuestras fallas y que vaya poco a poco haciendo, tomando en cuenta el esfuerzo que estamos haciendo y la intercesión de ella. Pero cuando ya seamos hijos o hijas reinas, ya no intercederá porque ya logró su finalidad. Entonces, Griñón de Montfort es la parte humana y qué bueno que lo saca para entender un poco más lo que decíamos al principio, que somos muy dados a quedarnos con lo anterior. Entonces, lo anterior tenía un motivo, tenía una función, sí, pero era la función de llevar. Pero si ya llegamos, ya no. Usted va a algún lugar, se sube a un autobús, a un avión, al vehículo que sea para ir a un lugar. Bueno, necesita de ese vehículo, pero cuando llega al lugar, ¿todavía sigue en el autobús o en el avión? Bueno, el autobús y el avión son los santos y es María. ¿Mandé? Así es. Ya se llega a disfrutar del lugar, no del vehículo. Si se aleja un poquito, aquí retumba mucho y no alcanzo a distinguir las palabras. ¿Qué quiere que le diga? O sea, San Aníbal conoció y tuvo un conocimiento muy grande sobre lo que Luisa iba escribiendo, sí. Lo vivió probablemente, porque después de muerto, cuando se le aparece a Luisa, él habla de lo que encontró en el cielo. Y él dice que no se la creía de todos los bienes que estaba recibiendo por haber publicado La Reina del Cielo. Pero que lo que más lo hacía gozar eran los pocos escritos que había publicado sobre ya el libro de cielo. No está hablando de gozar de la vida divina, está hablando de lo que gozó por lo que le dieron en función de la obra. Pero es todo lo que tenemos para poder discernir si vivió o no vivió. Jesús dice que el reino se fundará hasta que Luisa haya cumplido. O sea, no puede entregar el reino si no está todavía establecido en la tierra. Y Luisa tiene que establecer ese reino, pero hasta el día que muera, para que sea continuo y que no se salga jamás. Del momento que ella entró al momento que ella muere, que no haya habido ruptura con su voluntad, y entonces Jesús ya pone el reino a disposición de todos. ¿Lo habrá puesto a disposición de Aníbal de Francia? Lo más probable es que no. Tuvo gran interés, sí, y por eso recibe esos dones de los que habla cuando se le aparece a Luisa.
pero no tenemos más datos. Ahora, sobre eso que tenemos, lo más probable es que no. Y si él no lo logró, menos los otros sacerdotes, ¿sí? Porque el que más interés puso, el que más se adentró, el que más estuvo insistiendo en todo lo de Luisa fue él. O sea, da luz, sí, los conocimientos son luz, el conocimiento que tiene la persona es luz, se comunica esa luz, sí, pero no quiere decir que tengan la vida divina. Bueno. Continúa Jesús diciendo, no hay cosa en la creación que mi querer no haga. En el sol hace su acto de luz incesante para dar a las criaturas y busca en ellas su mismo querer para recibir el cortejo, la gloria a su luz. Mi querer hace su acto continuado en el aire y respirando en ella forma en el aire un acto vital que, respirándolo, las criaturas sienten la vida y mientras da la vida no encuentra en ellas el respiro de su mismo querer. Mi querer forma el alimento, tiene en ejercicio tantos elementos, la tierra, el viento, el sol, el aire, el agua, la semilla, para formar este alimento, para darlo a las criaturas, para encontrar en ellas su voluntad, pero todo en vano, y su dolor se hace más intenso. ¿Qué cosa no hace mi voluntad en la creación? No hay cosa en la que no tenga su acto primero de vida. Corre, corre incesantemente hacia la criatura. Corre en el viento, en el agua, en la tierra, en los prados floridos, en las olas del mar, en el cielo extendido, donde sea. Y corre para encontrar su voluntad en la criatura y no encontrándola, siente en todas las cosas un dolor. Se siente arrancar sus actos sin que sirvan a su mismo querer. Oh, si la criatura pudiera leer los caracteres de mi fiat divino, leería en todo lo que ve, siente, toca y toma dolor incesante de este mi querer, que corre y correrá siempre solo para encontrar mi voluntad en ellas, finalidad única por la que fue creado el hombre. Y si la conserva, es para alcanzar su propósito y hacer tregua a un dolor tan grande. He aquí por qué mis premuras para hacer conocer mi voluntad divina, a fin de que reine y domine. Todo será dado a los hijos de ella, porque solo ellos quitarán los caracteres del dolor y pondrán los caracteres de la alegría, de la gloria, de la felicidad en todas las cosas creadas. Porque voluntad divina recibirán por medio de ellas y voluntad divina harán encontrar en ellos, que darán los justos homenajes y la gloria de vida a los actos que mi querer ejercita en toda la creación. Entonces, el primer movimiento de la criatura, de nosotros, es la divina voluntad, que permanece en nosotros a pesar de que no la conocemos, de que no le prestamos atención. Dice, es tanto el amor y el celo de mi voluntad en la criatura,
que mientras late, si la criatura quiere pensar, se hace pensamiento. Si quiere mirar, se hace ojo. Si quiere hablar, se hace palabra. Si quiere obrar, se hace obra. Si quiere caminar, se hace pie. Si quiere amar, se hace fuego. En suma, corre y gira en cada acto de la criatura para tomar en él su lugar primario que le es debido. Pero, con sumo dolor nuestro, la criatura le niega este lugar de honor y da ese lugar a su voluntad humana. Y mi voluntad es obligada a estarse en la criatura como si no tuviera ni pensamiento, ni ojo, ni palabra, ni manos, ni pies, sin poder desarrollar la vida de mi voluntad en el centro del alma de la criatura. ¡Qué dolor! ¡Qué gran ingratitud! Entonces, esto nos confirma prácticamente el que está en todos nuestros actos, fungiendo como primer movimiento de todo. Ahora, ¿quién nos mueve a nosotros? Dios. ¿Y a Dios quién lo mueve? Nosotros movemos a Dios. Libro 13, lectura 44. Bueno, lo dejamos para dentro de un momento. Vamos simplemente a redundar un poco en lo que hemos visto. O sea, este primer movimiento de Dios en nosotros debería de haberse convertido prácticamente en vida divina en cada uno. Sin embargo, por este desconocimiento, por esa pérdida de conocimiento que tuvimos, no le hemos dado el lugar que merece. Por eso es que Jesús nos dice que Él sudó sangre en el huerto, porque la causa de ese sudor de sangre fue porque tuvo que tomar sobre de Él el sufrimiento de la divina voluntad durante 6,000 años. 6,000 años en que el hombre no le dio ni siquiera una mirada, ni siquiera un conocerla. Simplemente usó lo divino para poner lo humano y en ocasiones hasta lo contrario a Dios. Por lo tanto, Jesús tuvo que sufrir este sufrimiento de la divina voluntad y eso es lo que lo hizo sudar sangre. Cuando oímos esto, no lo tomamos en la magnitud que es, pero es imposible sudar sangre. No hay forma de que el ser humano pueda tener un sudor de sangre. Para que la sangre salga hacia el exterior, tendría que haber una ruptura de vasos y de la envoltura de esos vasos, que es nuestra piel, nuestros músculos, para una herida, en pocas palabras. Pero sudar sangre definitivamente no se puede. Ahora, ¿qué habrá sufrido Jesús
qué intensidad de sufrimiento el tomar el sufrimiento de la divina voluntad por no haber sido conocida, por haber sido usada para, incluso para ir en contra de ella. ¿Sí? ¿Qué sufrimiento habrá sido que tiene que romper vasos dentro de glándulas que hay en el cuerpo, glándulas que producen sudor, y poder salir esa sangre sin una herida, sin una ruptura de la envoltura? Realmente, desde el punto de vista médico, es inexplicable ese acto, ese hecho. Inexplicable el por qué se dio, pero simplemente es el terrible sufrimiento divino que Jesús tuvo que sufrir en su humanidad. A veces pensamos, y creo que se dijo aquí ayer o antier, que Dios no puede sufrir. Bueno, pues eso vamos a decírselo a Jesús y decirle, oye, te equivocaste. ¿Sí se entiende? Porque Él nos lo dice muy claro. O sea, sudé sangre porque tuve que tomar sobre de mí el sufrimiento de 6,000 años de mi voluntad. Pero si tomamos en cuenta Santo Tomás de Aquino, cuando hablamos de sufrimiento, no estamos hablando de algo en modo humano, porque nosotros equiparamos la palabra sufrimiento con dolor. No, el sufrimiento, según él, es el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. En ese sentido, Dios sufre, sí. Dios quisiera tener a todos sus hijos en la divina voluntad, pero no estamos en la divina voluntad. Dios no quisiera que estuviéramos llevando vida humana, pero estamos llevando vida humana. ¿De acuerdo? ¿Listo?